empezar un estudio nuevo acerca de la palabra de Dios. Y vamos a primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta parte es muy importante, dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La pregunta es cómo se va a conocer un falso profeta, cómo saber si el espíritu es de Dios. Según el libro de Deuteronomio, dice que cuando un profeta habla de parte de Yahweh, si se cumple la palabra, es porque Yahweh ha hablado por ese profeta. Un profeta de Dios es la boca de Dios, la palabra es Navi, la boca de Dios. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 3, el Señor le muestra a Ezequiel un rollo y le dice a Ezequiel, come de ese rollo. Ezequiel come el rollo y después cuando lo come, ese rollo llega a su vientre. El Señor después le dice, ahora habla a mi pueblo de parte mía, indicando que lo que el profeta comió fue la palabra de Dios y él comenzó a hablar la palabra de Dios, ¿no? Un profeta habla lo que esté solamente escrito en la palabra de Dios. En 1 Corintios 14 dice que cuando la profecía viene de parte de Dios es para edificar, consolar y exhortar, ¿no? Es así como se prueban los espíritus, si es de Dios o no. Verso 2. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está. Y se ve por todas partes, ¿no? Porque cuando dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto es el misterio de la deidad, ¿no? Dios manifestado en carne, o sea, un ser humano. Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar, dar buenas nuevas a los pobres, sanar corazones quebrantados, ¿no? Publicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Está hablando de la humanización, o sea, la encarnación de Jesús. Dios hombre, Dios manifestado en carne. Jesús es Dios, pero cuando Él vino a la tierra, Él no usó sus poderes divinos. Él usó el poder de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y la palabra Mesías, porque está escrito ahí cuando le dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Mesías, indicando que Él iba a venir a devolver al hombre lo que había perdido Adán en Génesis 3. Iba a traer de vuelta el reino y el poder en un ser humano. Adán perdió como hombre el reino, perdió el poder, perdió la imagen divina. Jesús trajo como hombre esa imagen, el reino, los poderes del siglo venidero. Y ese poder, esa unción, lo tengo yo, lo tienes tú. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, ¿no? Nace por segunda vez y recibe la unción, nace del Espíritu Santo. Y todo creyente la palabra cristiano debe ser ungido. Cuando dice que Jesucristo ha venido en carne, tenemos el poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar a los cautivos y traer los poderes del siglo venidero aquí en la tierra ahora. Eso es lo que significa
Jesucristo ha venido en carne. La religión babilónica, la religión, la tradición, ha cancelado esto. En el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo. Anti se opone a Cristo, o también reemplaza la unción, reemplaza a Cristo, porque la palabra Cristo es ungido. En las iglesias se ha perdido el poder, no porque no tenga poder, sino porque los ministros han reemplazado la unción con programas humanos, ¿no? Han quitado la sana doctrina para poner lo que se llama los estatutos perdón que mencione, las asambleas de Dios, de la iglesia tal, todas las iglesias tienen estatutos y hay que someternos a esos estatutos para poder permanecer o pertenecer a esa iglesia, ¿no? Y este es el espíritu del anticristo que ya está. Vamos a ver acá, solamente tengo unos versículos. El espíritu del anticristo nos motiva a movernos fuera de la voluntad de Dios. Vamos a Mateo 4, 3. Fíjate que tengo mi Biblia viejita, la Scofield, la puedo manejar suavemente. Y vemos la tentación de nuestro Señor Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo el tentador, Satanás, el adversario, ¿no? Le está diciendo a Jesús que haga algo que el Padre no le ha dicho. Y ese es el espíritu del anticristo: hacer cosas, hacer obras, hablar palabras que el Padre no nos mandó a hacer. Nuestro amado Jesús atacó, se defendió, no con su poder, no con ni con la unción que tenía, sino con la palabra. Él respondió y dijo: escrito está, es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuestro amado Jesús se sometió al Padre y no permitió salirse de la voluntad de Dios. Este espíritu, el espíritu del anticristo, nos guía a vivir conforme a los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, 5, 6 y verso 8. En el verso 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, tiene que ver con pensamientos. En el verso 6 dice que los que son de la carne se ocupan, es ocuparse ya. Primero viene una línea de pensamiento y de ahí viene la ocupación. Y en el versículo 8 de Romanos 8, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tiene que ver con una vivencia, con una ocupación. Y según Gálatas 5, aquí viene por qué trabaja este espíritu. 5:21. Los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. Lo que se está atacando aquí es el reino. Lo que nuestro amado Jesús trajo a la tierra, el reino de Dios. La carne pertenece a la vieja creación y es donde Satanás tiene su dominio. En Génesis 3:14, el Señor le da a la sentencia a la serpiente, que es Satanás: polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo Génesis 3:19, el Señor le dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Y es el polvo, que es la carne, donde el enemigo puede tener dominio
y controlar a las personas, ¿no? Así sean ungidas. Si vivimos conforme a la carne, moriremos a la vida espiritual. Hasta aquí mi participación. Los voy a dejar con el pastor Efraín Arturo Chávez Esparta, desde Lima, Perú. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es un placer estar de nuevo con ustedes, hermanos, y escuchar en una forma tan clara y específica las ministraciones a través de nuestro hermano Antonio Ariz Estrada, ya en Colombia en la actualidad, y ver cómo el espíritu del anticristo se ha ubicado en un contexto regio, gobernando mentes, corazones y vidas, no solamente en el mundo, como dice el libro de Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, diciendo que el Dios de este siglo ha llegado a oscurecer, a empantanar, a enlodar, a obstruir la mentalidad y la visión de los seres humanos y aún de los creyentes, para que no comprendan la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Entonces tú puedes estar dentro de términos muy claros en el área doctrinal, por lo que la palabra dice, pero puedes estar perdido en cuanto a tu accionar como creyente e hijo de Dios, no estableciendo para ti el panorama ideal de lo que es el plano de la realización. Tiempo atrás, y hace muchos años ya estamos ministrando esta verdad, la voluntad de Dios tiene sus peculiaridades. La voluntad de Dios para una persona perdida es que sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Timoteo capítulo 2, el verso 4. Por favor, vamos a darle lectura para entender cómo la voluntad de Dios tiene su tiempo, tiene sus fases, tiene su sazón, y la misma tiene que ser real en la experiencia vital de cada creyente, de cada cristiano, de cada persona que no le conoce. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, se nos dice acá que la voluntad de Dios es que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Nótese, por favor, que las expresiones están graduadas. Dice, uno, que usted sea salvo, indicando cuál es el deseo, propósito y planteamiento divino. Y dos, ¿no? Que usted venga al conocimiento de la verdad. La verdad tiene que ser conocida y reconocida, no como una cosa abstracta, remota y que, bueno, ahí manejamos cierto grado de información. El Señor Jesús, hablando con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le dice a ella de esta manera: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? Para una persona samaritana, una persona mezclada del judaísmo con otras naciones que habían sido llevadas por reyes babilónicos y asirios al territorio de los judíos, tenía un entendimiento básico sobre lo que es el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, no aceptando los otros textos, en este caso los escritos, los profetas y los salmos. Y eso hacía que su entendimiento con respecto a las cosas divinas fuera remoto, muy inespecífico. Entonces, hay creyentes, por ejemplo, que tienen en su vida una experiencia. Hacen una oración de entrega, pero no una decisión de fe. ¿De qué estamos hablando? Ustedes le dicen que es necesario que entreguen su corazón al Señor y que lo acepten como Señor y Salvador. Muchos no meditan lo necesario sobre la palabra Señor, porque el señorío de Cristo asegura nuestra santidad, y nuestra santidad perfeccionada asegura nuestra herencia. Muchos creyentes, después que han recibido a Cristo, dicen: Cristo es mi Salvador,
Sí, pero dentro de ese contexto también se dice en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 8 dice, esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces, uno tiene que analizar la estructura básica de lo que está obedeciendo y haciendo. Tú puedes decir, yo he recibido a Cristo en mi corazón. Yo no te niego ese hecho. Pero muchos nunca se han ocupado de su salvación con temor y temblor. Hay que cuidar la salvación para que no se pierda. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? ¿Y qué tiene que decirnos la palabra con respecto a eso? No es que tú cuides tu salvación, sino que entiendas tu panorama. Si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador, la visión inicial de Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca, la palabra confesar viene del griego homologeo, que significa decir las cosas que Dios dice acerca de nosotros, acerca de nuestro presente, nuestro futuro y nuestra herencia. Entonces yo tengo que aprender a hablar como Dios habla, porque la profecía, ya lo dijo el hermano Antonio, esto viene del hebreo navi, que significa uno que habla de parte de Dios o de parte de otro. Y cuando tú hablas de parte de Dios, lo que tú dices tiene claro cumplimiento. Habíamos analizado la semana pasada como algunos hermanos en Cristo, llenos de bondad, llenos de cariño, de afecto, y también de sí mismos, habían profetizado que el hermano Julio Melgar, cantante, no moriría, a pesar de que veían su apariencia plomiza y que el cáncer ya estaba prácticamente habiendo causado una metástasis en la vida de este varón y que él moriría de todas maneras. Entonces ellos dijeron lo que querían ver. Ellos dieron a conocer su buen deseo. Ellos revelaron o dijeron lo que sentían, ¿no? Pero no hablaban de parte de Dios. Ellos expresaban su buen deseo. Cuando usted, por ejemplo, observa en Tercera de Juan, verso 2, y dice que el apóstol Juan saluda, ¿no?, a Gaio, diciéndole que él tenga salud, igual como prospera su alma. Algunos han acotado que este es un versículo en el cual se anuncia la sanidad para las personas. Pero no debemos confundir el buen deseo de Juan con lo que Dios ha establecido para nosotros. Es por eso que tenemos que ser muy claros, o si lo quieren, preclaros, acerca de lo que confesamos y decimos. Porque si Dios no lo ha dicho, usted no tiene ningún derecho a usar esa palabra como si fuera divina. Y usted utilizarla como si fuera propia. Así no es. El creyente debe andar con pies de plomo en lo concerniente a la voluntad divina para no caer en transgresión. Cuando, como el hermano mencionó en Mateo 4, se ve que Satanás se refiere a Jesús, él tiene hambre, sí tenía hambre, 40 días de ayuno no son para que no tengas hambre, y le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo? Piensa en tu integridad física y que corres el riesgo de morir. Jesús sabía lo que estaba haciendo y entendía el plano de su ayuno. Y una de las cosas que referíamos también la semana pasada era que cuando terminó el periodo de prueba para el Señor Jesús en el desierto, lo primero que hicieron los ángeles fue venir, colocar la mesa, un mantel y traerle la comida exquisita que él comió en ese momento. Sobre la base de que su estómago se había comprimido, se había reducido y que él tenía que buscar cosas blandas. El hermano John Noble, en uno de sus libros, Conocía a Dios en Rusia, manifiesta de cómo le dieron a ellos alimentos y después dejaron de dárselo como por espacio de 9 días. Y después de eso les dieron pan, pan calientito, muy agradable, porque llamaríamos acá petit panes o panes pequeños. Y cuando él iba a comer, él sintió clara la voz del Espíritu que le dijo, si comes, hazlo lentamente. ¿Por qué? Porque su vientre, su estómago, se había comprimido.
Y si él comía con rapidez, podía atragantarse y morir, como pasó con varias de las personas que estaban presas. Y él escuchaba cómo llevaban los cadáveres y las cabezas y los cuerpos rebotaban en cada escalón en el que estaban precisamente las prisiones o las celdas. Entonces él entendió por qué Dios le dijo lo que le dijo, que comiera despacio, con calma, para restituir sus fuerzas y no para morirse. Por eso cuando tú has ayunado, lo ideal es que en lugar de comer comida así a lo bestia, a lo bruto, ¿no?, comas gelatinas, cosas blandas, hasta que tu estómago nuevamente se adapte a la digestión y al metabolismo, y tú te encuentres bien después de muchos días de ayuno. Dejamos eso de momento, pasamos a lo que estábamos diciendo. La voluntad de Dios inicial, como era que usted fuese salvo. Entonces la salvación ocupa una situación de características totales. Y Daniel capítulo 9 dice claramente que lo que el Señor nos da es justicia perdurable. ¿Por qué el Señor dice una cosa como esa? Porque la mayoría de cristianos, acostumbrados aquí a pecar, a ser repetitivos, a no hacer la voluntad divina, a hacer el deseo de su corazón y no a cubrir las cosas de Dios, pecan continuamente y dejan que el espíritu del anticristo los posea. Y en lugar de obedecer las instancias divinas a través de la vida del Señor Jesús, según registra Romanos 5:10, hacen lo que su corazón quiere. Lo que su mentalidad farisaica, religiosa, legalista les indica. Y no lo que la voluntad de Dios ha expresado en una forma concreta. Vamos a buscar en el libro de Romanos, el capítulo 10, los primeros 4 versículos, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Romanos 10, 1 al 4. Antes de leer, debo referir lo siguiente. El hermano Jorge, un hermano en Cristo acá en Lima, Perú, me decía que él conocía a un doctor, un abogado, muy prestigiado acá en el Perú, muy conocido, respetado, admirado, querido, ¿no? O sea, un ejemplo para muchos, un máster. Y él le decía, yo creo en el Dios del Antiguo Testamento. Y él cuando ora utiliza el kipá, que es una especie de solideos o gorrita, que se colocan en la cabeza, en la mollera. Y dije, se llama kipá. Le digo, él practica entonces el judaísmo. Porque Pablo dice claramente que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la gloria de Cristo. Y Cristo es la gloria de Dios. Entonces, el tener la cabeza cubierta implica el hecho de afrentar a quien te cubre. La mujer debe llevar, por eso tiene el cabello largo. Los hombres no. Y él da a conocer esa pauta en 1 Corintios capítulo 11. Salimos en un momento de todo eso y vamos al punto. En que el Señor, en cuestión, el caballero al cual yo me refiero, es legalista. Y le dice, ¿por qué ese Dios premia? Ese Dios bendice, pero ese Dios castiga también. Entonces, él mira a Dios sobre la base de su comprensión de lo que es la justicia, según la carne. Y a eso se le llama justicia retributiva. Chico malo, al infierno. Chico bueno, para el cielo. Uno dirá, ¿es así? No. La mayoría de cristianos, si no todos, venimos de una vida de pecado, una vida de prejuicios y una vida réproba. Y Dios ha tenido que redimirnos y quitar de nosotros una serie de déficits o de problemas y de cosas graves que han tenido que salir de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestras manos, de nuestros pies y de nuestro espíritu, para que tengamos la mente de Cristo y nos renovemos hasta el epignosis o el conocimiento pleno. Entonces le dije, él es legalista y piensa de este modo y le gusta a ese Dios porque él piensa en forma legalista. El legalista se basa en la ley. El hombre que acepta la gracia divina entiende que él no es capaz de cumplir a cabalidad la ley en todas sus demandas. Y hay precisamente un acta que actúa en contra de nosotros. No es la ley, sino el hecho de que tú no la cumplas toda. Y el que no cumple en un punto
dijo Santiago 2:10, es culpado de todo, porque la ley en todo caso es una integridad, una sola cosa. Y aquí en Romanos 10, 1 al 4, por favor, si puedes la lectura. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto implica el deseo de Pablo, él quiere la salvación de sus hermanos judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Si decimos que ellos tienen el celo de Dios, indican que hay un celo de características religiosas, ¿no? Pero dice que no es conforme a ciencia, o sea, ellos no han entendido a cabalidad cómo funciona el sacrificio sustitutivo y cómo se opera el trueque, el cambio, para que 2 de Corintios 5:21 diga que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el cambio, ese es el trueque, esa es la vida de Dios que usted tiene que llegar a experimentar como un estilo de vida, como piedad, como una forma de obrar constantemente dentro de la voluntad divina y dentro de los parámetros, no equivocándose en las cosas que usted expresa. ¿Qué es el celo sin ciencia? El ser religioso sin decir, esto da vida, esto mata. Los judíos han llegado a cubrir 613 mandamientos de síes y noes. Hay unos de ellos que justifican y otros de ellos que matan o que condenan. Entonces ellos están y colocan en su talit esos flecos que indican que son 613 los mandamientos a través de los cuales tú obtendrás vida u obtendrás muerte. Magnífico. Supongamos que es así. Si tú mueres, ¿qué puedes hacer? Nada, un muerto ya no puede hacer nada. Entonces Dios tuvo que operar de una manera que al inicio no se dio. Era a través de sacrificios que permitían que usted recuperase la comunión con Dios y usted pudiera seguir adelante temporalmente. Por eso que los sacrificios se hacían una vez cada año en la sagrada fiesta del Yom Kippur. Esto es el día del perdón, 10 de Tishri. Y para eso la fiesta de las trompetas anunciaba precisamente ese hecho. Y también cuando llegaba el 15 de Tishri, que es el 1 de octubre, que es la llamada fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Ahora, continúa, por favor. Porque ignorando la justicia de Dios. Este es el problema. Este es el problema. Ignoramos, desechamos, anulamos, despreciamos, ninguneamos, basureamos la justicia de Dios. Continúa. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Este es el problema de este abogado. Este es el problema de todos los creyentes que cuando han caído en algo quieren justificarse a sí mismos. ¿Qué es lo que hace una persona cuando ha sido encontrada en su pecado? No fue mi deseo, se me chispoteó, no quise, lamentablemente se dio, somos carne, somos humanos, es típico de nosotros fallar. Usted se está excusando, usted no está confesando, usted no está buscando el perdón, usted busca excusarse. Muchos años atrás, leyendo al hermano Campbell Morgan, manifestaba que siendo él todavía niño, faltó un día al colegio y su mami le dio a él una excusa para que se le entregara al maestro. Y bueno, al día siguiente Morgan se apareció en la clase y le dio al maestro la misiva que su mamá le mandaba. Entonces, el maestro le dijo, señor Morgan, y se tratan con esa forma, que es su cultura. A pesar de ser un niño, llaman señor, mostrando respeto en todo sentido. Señor Morgan, le dijo, ¿podría darme usted la razón por la cual no vino el día de ayer? Y Morgan le respondió,
Mi mamá le ha mandado una excusa. Y el profesor le dijo, una excusa no es una razón. Escuche eso. Una excusa no es una razón. ¿Qué significa la palabra excusa? Querer decir que no. Querer decir que no. Acá le llamamos criollamente barajo, disimulo. El tratar de hacer ver como que lo que pasó fue un momento de defección, fue una debilidad. Algunos hermanos miembros del cuerpo de Cristo solían decir cuando hablaban con los ancianos, y le decían, no, que usted me dijo así, usted me ofendió. Entonces el anciano le decía, no, hermano, eso fue mi carne, eso fue su carne. Sí, eso fue mi carne. Yo no he querido ofenderlo, eso fue mi carne. Un momento de carnalidad. Cuando uno lee El príncipe y el mendigo, se ve que el príncipe tenía pues tutores y profesores que le indicaban todo. Y se buscaba a un niño de azotes, que era el hijo de algún siervo que ellos tenían, y lo colocaban junto al príncipe, comía buena comida, era criado cerca o junto a él. Y cada vez que el príncipe hacía algo malo, se portaba con malcriadez, en una forma grosera u obscena, los tutores tomaban al niño de azotes y lo flagelaban, le daban duro, porque ellos no podían tocar la persona del rey. Entonces los ancianos tenían ese uso, mi carne ha sido. ¿Y tu carne dónde está? Mi carne está aquí conmigo, ¿eh? Mi carne y yo somos uno. Si yo digo mi carne ha sido, yo te insulté, yo te maldije, yo te maltraté, yo te golpeé. Pero ellos decían, mi carne ha sido, y con eso se excusaban. Y una excusa, damas y caballeros, no es una razón. Por eso el Señor, en lugar de acusar de arranque, buscando a Adán y a Eva, le dijo, ¿dónde estás tú? Como acaso Dios no sabe dónde está Adán, dónde se escondió, jugando a la pega o a las escondidillas, ¿no? El punto no era ese. El Señor quería que Adán reconociese su pecado, reconociera su error y buscara de parte de Dios la gracia, o en todo caso, la justicia. Y cuando Adán salió de su escondrijo, le dijo, es que como estaba desnudo, no quise presentarme así delante de ti. ¿Qué utilizó? Hoja de higuera, para cubrirse la parte delantera, no necesariamente la parte trasera, la cual seguía expuesta. Y el Señor le preguntó a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esto no lo averiguó Adán en un diccionario, en la biblioteca del barrio, no. Él supo que estaba desnudo, porque al momento que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se enteró de que hay un bien y hay un mal, no teniendo vida en él, y eso lo mató. También a la mujer. Por eso Dios castiga la maldad. Si podíamos decir, bueno, pues ya te confesó, pues ya te dijo, ya te habló, y te ha hecho ver que se equivocó, que cometió pecado, que está mal. ¿Cuál era la consecuencia si se comía el árbol de la ciencia del bien y del mal? Muriendo, morirás, indicando todo un proceso. La serpiente se hizo una con el enemigo y utilizaba su bífida lengua, termina en Y, para que haya bien y mal. Entonces, ¿qué es la excusa? Tratar de disimular el mal, autoaplicándome una medida de consideración, de cierta benevolencia, y de no mirar como algo tan malo lo que hice. Pero ya el veredicto había sido dado. El día que de él comiere, ciertamente
morirás. Eso ya era un diagnóstico, era una determinación, era algo sobre lo cual no había vuelta de hoja. El único que podía hacer que eso no prosperase era Dios. Por eso tuvo que vestir de redención a Adán y a su mujer. Medítelo, por favor. Porque cuando todo lo que tenemos en la mente es nuestra forma obtusa o abstrusa, deformada, de ver la vida espiritual, consignamos ciertas fallas y ciertas excusas como si fueran razones. Y el maestro fue concreto y le dijo, una excusa no es una razón. ¿Qué hubiera sido una razón? Bueno, profesor, no me dio la gana de venir. Se me pegaron las sábanas. Soy flojo. Y quise ofender la majestad de nuestra reunión en el aula. Eso hubiese sido exponer la razón, no excusándonos. Y la mayoría de creyentes se excusan. No piden perdón por su pecado. Quieren simplemente que la consecuencia de lo que hicieron no sea considerada por Dios. El señor Julio Jaramillo, cantante de pasillos ecuatoriano, cantaba en su canción, para mis delitos generoso olvido, para mis pecados tu benignidad. Él está pidiendo a Dios y diciéndole de qué modo debe actuar, para que él se sienta cómodo consigo y con su panorama relacional. Todos nos movemos en eso. Nuevamente lee el 3. Porque ignorando la justicia de Dios, rechazando, no teniendo en cuenta, basureando, ninguneando, cuestionando, anulando. y procurando establecer la suya propia. Ya, yo me disculpé, ya te dije, ya reconocí. Estando en un tiempo conversando con un y que estaba viviendo en fornicación con la que fuera su mujer, la cual había sido miembro también de la iglesia. Omito nombres. Yo le dije, pero hasta donde he sabido, le digo, fulano, tú has traicionado a tu mujer. Ya le pedí perdón. Y si lo hubiera hecho ella, la mato. ¿Te das cuenta? Le dije de tu juicio. Para ella, la obligación de perdonarte. Para ti, asegurarte que la próxima vez ella lo tome como una cosa que ya es una costumbre, o que es normal y que se puede dar. Los hombres somos así, pues. Es que esa es tu excusa, no es tu razón. Continúa. Y procurando establecer la suya propia. La justicia propia es lo que yo quiero para mí. No quiero que te olvides quiero que no castigues mi maldad, que lo pases por alto, que lo elimines y que no pienses más en ello. ¿Hay arrepentimiento aquí? No. Lo que hay es soberbia, jactancia y el hecho de que Dios funcione o baile al son que tú le tocas. Esa es la carne en acción. Siguiente versículo. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es sujetarse a la justicia de Dios? Es la justicia que Dios me imputa, que Dios me concede, que Dios me da gratuitamente. A eso se le llama gracia. ¿Ok? Es por gracia. Entonces, Jesús sufrió mis dolores, mis enfermedades, mis angustias, mis errores, y Él pagó por todo ello. Yo agradezco a Dios por esta gracia y entiendo que el perdón me ha sido otorgado y que mi restitución es garantizada por lo que Cristo operó a mi favor, sufriendo por mí sustitutivamente.
Sigue leyendo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, está dándonos a entender que el Señor nos lleva a nosotros a considerar a Jesús, el Cristo, como aquello que causa el perdón, la restitución y la filiación. O sea, todo, absolutamente, es como una figura, ¿no?, convergente. O sea, todas las cosas que se mencionan tenían un afán, que tú llegases a entender para qué apareció Jesús, por qué estaba Él allí, y por qué nos fue concedido como nuestro Señor y Salvador, y por qué Dios lo manifestó en carne, indicando que para Dios no hay imposibilidades. Para los judíos, los musulmanes, los gnósticos, la carne es un elemento desechable, y los pecados que comete la carne no deben ser considerados. Pensamiento, pensamiento, pensamiento. Entonces pensar que Dios se va a manifestar en carne, imposible. En el capítulo 5 de Juan le dicen a Jesús: tú dices que Dios es tu Padre, y siendo hombre te haces Dios. Habían entendido bien. Habían entendido bien. Pero ellos miraban esto como anatema, porque para ellos es una imposibilidad teológica. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Niega que Jesús haya venido en carne. ¿Qué te está diciendo a ti en español simple? Tu salvación es imposible. Tu salvación es imposible. A menos que deseches tu cuerpo. Mientas, forniques, adulteres, robes, etcétera, etcétera, etcétera. No te hagas problemas, así somos los seres humanos. No somos así. No fuimos creados así. Y la muerte del Señor Jesús opera para sacarnos de toda esa porquería y de toda esa inmundicia, para que seamos la clase de personas que Él aprueba, bendice y utiliza. Es por eso que el Señor, después de haberte dado la salvación, te llama a una segunda instancia. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 hasta el 3. Sí, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y ¿Cómo os conviene conduciros? cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Obsérvese, por favor, porque el Señor está declarando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Para hacer las cosas según lo que Dios refiere, agradarle. Y recuerden ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que una persona que no agrada a Dios da a entender en una forma clara que él no tiene fe. Y la Escritura dice claramente que el justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si yo no estoy queriendo agradar a Dios en mi vida personal, es porque carezco de fe en los principios y en el orden que Dios destaca para que yo le sea agradable. ¿Recuerdan ustedes la frase del Padre cuando el Señor Jesús sale del Jordán después de ser bautizado por Juan con el bautismo de Juan? Dice la Escritura que se escuchó claramente una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia.
Si lo quiere más simple en castellano, Él me agrada. Él me agradó. Ustedes están en Él. Están completos en Él, Colosenses 2, 9 y 10. Cada una de estas cosas tiene que gravitar en tu mente para que puedas entender que la vida cristiana no es vida religiosa con actos contemplativos, usos, costumbres, tradiciones que nada significan en tu vida personal, porque no te santifica. Y tú vives una vida hipócrita, hipotética, en la que haces cosas con las cuales tú pretendes que Dios esté contento. Entonces vas y sacrificas un carnero, un palomino, un buey, ¿no? Por el estilo nos preguntamos, ¿qué es lo que buscas? Pagar con dinero y con sangre ajena para que seas considerado todavía fiel. Y Dios no considera así la fidelidad. Y tú no puedes pensar que puedes con una acción pecuniaria cambiar la justicia divina. ¿Qué fue lo que hiciste? Pecaste. ¿Qué lograste con el pecado? Morir. ¿Qué requieres? Vida de resurrección. ¿Quién te la puede dar? El único, Jesús. El único. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, el pecado del mundo. Tienes que meterte eso en la cabeza para que dejes de buscar justificarte a ti mismo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no tienen en cuenta la gracia divina. Y nosotros, amados hermanos, por gracia hemos sido salvos. Y esto por medio de la fe, el cual es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está escrito. Miramos a un Jesús que defiende su posición con esta base. Está escrito. No es que está escrito en mi Biblia, está escrito en mi mente, está escrito en mi corazón, está escrito en mis manos, en mis pies, en mis genitales, en mis ojos, en mis oídos, en mi boca. ¿Qué le estoy diciendo al diablo? No hay lugar para ti. No quiero tu consejo. No quiero tu compasión, tu buena voluntad, ni ninguna cosa que me quieras decir. Hay algo que ya está escrito, hay algo que ya se hizo carne en mí. El Señor Jesús va a decir de una forma clara en el 6:63 de Juan: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ojo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primero, es una naturaleza espiritual. Y la Escritura nos va a decir ahí en Juan 4, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Cada uno tiene que entender, si yo no le estoy dando a la palabra el valor que ella tiene, el problema no es divino, es mío. Yo no estoy creyendo en la gracia divina. No estoy creyendo que la sangre que se derramó por mí haya sido suficiente. Es por eso que esta gente suele predicar que la salvación se pierde. ¿Qué significa esta expresión, que la salvación se pierde? Que si no la cuidan, que si no se esfuerzan, no van a ser salvos. Ahora permítame colocar estas cosas en su mente. Si yo tengo que ayudar a Jesús en mi propia salvación, si yo tengo que colaborar y contribuir para ser salvo, la sangre de Cristo no fue eficaz. Eso es anatema.
Eso es una afrenta a Dios. Le estoy diciendo lo que Jesús hizo no fue suficiente. Miento. Es un lazo de maldición hablar de esa manera. En cambio, cuando yo me reporto a la gracia y le digo a Dios que por causa de aquel que murió por mí y que dio su vida por causa mía, yo puedo ser restituido una vez más a la comunión con mi Padre Celestial. Y lo hago en calidad de hijo. ¿Qué fue lo que pensó el hijo pródigo cuando volvía? Hazme como uno de tus jornaleros. Dios no tiene espacio en su reino para jornaleros. Para los hijos, sí. Y para él tú nunca dejaste de ser su hijo. Que pecó, que yo sé, sí, que hizo horrores, también lo sé. Pero de todos ellos tú vas a ser libre por la gracia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose a Jesús. Este abogado, muy amigo de este hermano en Cristo, tenía un pensamiento legalista. Y es por eso que él prefería un Dios que castigaba. Se supone que si él no ha sido castigado, porque él es puro y sin mácula. Y nos preguntamos, ¿quién le dio a él esa visión y esa idea? Su propia justicia. Su sentido de la justicia. A esto se le denomina justicia propia. Y gloria de hombres el Señor no recibe. No recibe. Camino dentro de este contexto. Yo he sido justificado por la muerte del Señor Jesús. Y Pablo va a insistir e incidir. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la paz? Es el resultado de caminar en la justicia que Dios me imputa, que Dios me concede, que Dios me da gratuitamente. Y cuando tú dices, está escrito, indica que en ti es un principio. ¿No? ¿Por qué no robas? Porque no soy ladrón. ¿Por qué eres fiel a tu mujer? Porque se lo prometí. Delante de Dios y de los hombres. Muchas expresiones y muchas cosas que vienen a la mente de personas que siendo novatos como creyentes dicen verdaderas bestialidades. Recuerdo que habiendo ganado para Cristo a un oficial de la Guardia Civil o de la policía, él me dijo, mira, que tú sabes la situación del policía, que esto, que lo otro. Y yo le dije a él, tienes una mujer preciosa, y 2 niños que son tus hijos. No pienses en tener otras cosas en la calle. Entonces él me dijo de la manera más soberbia, absurda, profana y obscena, tú eres ratón de un solo hueco, me dijo. Formas de expresión. Y le dije, si te consideras ratón y si consideras a tu cónyuge un hueco en el cual mojar, no tienes una percepción clara de lo que Dios hizo contigo. Y el hecho de que tú y tu esposa por pacto son uno. Y que eso debe prevalecer en tu mente y en todos los sentidos como un principio. No como la posibilidad o una especie de virtud extraordinaria, sino como principio. Nos movemos en eso. Porque Dios así lo quiere. Para que usted vaya entendiendo mejor el plano precisamente de la justicia propia y entienda que eso forma parte del espíritu del anticristo. ¿Por qué? Reemplaza a Cristo como redentor. Yo soy
mi propia justicia. Yo soy una persona santa, justa y buena. Yo soy una persona ejemplar. Yo soy peculiarísimo, único entre mis hermanos, el mejor de toda la congregación. ¿Qué es eso? Soberbia. Y es el espíritu del anticristo. Poco tiempo pasará antes que te des cuenta de que no eres tan perfecto como creías. Y vas a ser severamente golpeado hasta el día en que estés tan humillado y tan arrastrado que lo único que te quede sea buscar a Jesús para que Él te lleve. Cuando miramos la enseñanza sobre el Espíritu Santo y le preguntaba a mis hermanos, ¿qué es lo que tú encuentras en el arca del pacto? Mi hermano, muy entendido, me dijo la sangre. No le dije, eso está en el propiciatorio, que está en la parte de arriba y que tapa el arca del pacto. Hay tres cosas dentro del arca: el maná, la ley expresada en 10 mandamientos, y la vara de Aarón que reverdeció, la cual era de almendro, y siempre el almendro es símbolo de la resurrección divina. Y le dije, ¿qué es el maná? Es la provisión que viene de Dios para ti. Es provisión del cielo, no de tu carne, no de tus merecimientos, no de tu capacidad en los negocios, sino del amor divino para contigo. Maná. Y cuando vas más allá encuentras la ley. Yo le digo, algunas personas, hermanos muy amados, suelen colocar encima de la tabla de los 10 mandamientos una X, tachando la ley. Yo le digo, eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque si yo tacho la ley, significa que puedo tener dioses ajenos delante de Yahweh. Significa que puedo ser fornicario, ladrón, degenerado, maldito, asesino. Dice la Escritura que el Señor crucificó el acta de los decretos que estaban en contra nuestra. Entonces, la ley sigue siendo la ley. Nadie la va a cambiar. Ahí está. Y vamos a notar que hay una serie de factores que hacen que uno no entienda el panorama espiritual correcto. ¿Cuándo llegó la ley? ¿No? Cuando se encontraron frente al monte Oreb, al monte Sinaí. Y eso fue un día 6 de junio. Ese mismo día también llegó al aposento alto el Espíritu Santo. El mismo día. ¿Qué indica esto? Que el propósito de Dios al darnos la ley fue demandarnos la santidad de ser y de hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando envía a su Espíritu Santo? Espíritu es su naturaleza. Santo indica su trabajo, su chamba, su obra. Él viene para santificarte. Y sin la santidad, nadie verá a Dios. Estamos tomando términos que van a ser comparativos. Entonces, cuando Dios propone que seamos santos así como Él es santo, para el legalista hay una imposición. Para el hombre que vive por la gracia, sabe que más que una imposición es el deseo de Dios. Y recuerda lo que el Señor le dijo a Jacob: no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que yo quiero. Entonces, para el legalista es una imposición. Para el que vive bajo la gracia es una promesa. ¿Qué significa eso? Dios me va a santificar. ¿Qué tengo que hacer? Disponer mi corazón para que eso ocurra. Ahora considera a la paloma. Ella tiene ojos, tiene su cuenca, y ahí es como si hubieran colocado una bolita que es su ojito, ¿no? En cada una de las cuencas. Y su visión es orbicular, o sea, puede ver arriba, abajo, alrededor. Y también es una visión unicular, o sea, apunta a una cosa específica. Puede verlo todo, pero
se fija en lo específico. Tiene 7 saquitos aéreos en su cuerpo. El número 7 indica perfección. Con eso vuela. Y recordamos que cuando se habla de los seres vivientes, se dice que uno de ellos era semejante como un águila volando. ¿Dónde están los seres seráficos? Volando. Pertenece a la esfera celeste. Cada ala de la paloma tiene 9 plumones. La una tiene que ver con los dones espirituales y la otra tiene que ver con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza o dominio propio, cuando desees. Entonces, hay dones o dotaciones y hay un fruto que equivale al equilibrio. ¿Qué significa esto? Los dones son como las ramas. Y cuando miramos el fruto, indica aquello que en las ramas se va a manifestar. Tú no ves, por ejemplo, que el fruto salga del tallo o que salga de la raíz. El fruto sale de las ramas. Tienes ahí 9 y acá 9. La cola de la paloma tiene 5 plumones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. ¿Qué significa esto? La gracia divina, la guianza divina a través del ministerio quinto. Si tú sumas, 9 más 9 te da 18. Y si sumas 5 plumones de la cola y 7 sacos aéreos te da 12. 18 más 12 te da 30. Y 30 es un número que significa madurez. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué apareció el Espíritu Santo? Para madurar al creyente y llevarlo a su plano más amplio, para que entienda, se regenere y sea la clase de persona que Dios quiere que sea. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios, según 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 al 3, para la persona que ya es salva? Sí. Por lo demás, hermanos, Alto. por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que Aprendisteis. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. ¿Cómo os conviene conduciros? Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, para que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es interesante que aquí expresa el apóstol algo que no dijo con anterioridad en Romanos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es el deleite del himeneo, del matrimonio, fuera del mismo. Y eso es la obra del anticristo. Es por eso que las iglesias evangélicas tenemos que casar a muchas parejas después del parto, porque no han querido obedecer al plano más amplio de la santidad. Y aquí saltamos nosotros a Hebreos capítulo 12, verso 14. Eso dije. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí se apela al plano de la santidad
como la única forma en que nos encontraremos con Dios. La única forma. Y la santidad se obtiene por el señorío divino. En Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué es la potestad de Satanás? Es el espíritu del anticristo, moviéndose en el corazón, en la mente y en las vidas de los llamados creyentes. Continúa. Para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Obsérvese, por favor, que la herencia es para los santificados. No es para creyentes mediocres. No es para creyentes que no saben si sí, si no, si tal vez, si aquí, o a ver si en esa tinca, en ese sorteo, le saco algo. No, no es así. Dice claramente que la herencia es para las personas santificadas. Tú tienes que empezar a pensar en eso. Mientras meditaba en estas cosas, se acerca la Navidad, desde el punto de vista de las fechas, de características católicas, aceptadas también por algunos evangélicos, ¿no? Y si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ver la película o de leer el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, usted observa que ella cae y llega a un lugar, ve un gato risueño con la luna, una media luna de sonrisa. Se encuentra con el sombrerero loco y en un momento dado le traen al sombrerero loco, ¿no?, un pastel de cumpleaños. ¿Qué iba a celebrar este hombre, este sombrerero? Su no cumpleaños. Ellos no celebraban los cumpleaños, celebraban los no cumpleaños. Esto es seguir a Lewis Carroll y no a la Biblia. Jesús no nació el 25 de diciembre. Nació el 15 de Tishri, que era un 1 de octubre de aquella época. Ya habrá oportunidad para darles a ustedes entendimiento con respecto a esto y a las fechas y ver cómo sí figura en el Nuevo Testamento la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, ¿qué se celebra el 25 de diciembre? El no cumpleaños de Jesús. Otros así llamados dioses nacieron y murieron en esa fecha. Y lo que se quiso fue unificar este solsticio de verano, el día en que la luz dura más, para santificarlo porque es como la fiesta del sol. Y el sol es un símbolo que Satanás usa sobre sí mismo. Y hay muchas cosas que están así, reemplazadas en lugar de. Es el espíritu del anticristo. Hay muchas cosas más, pero el tiempo nos ha vencido. Los espero la semana que viene. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Shalom. Amén. Shalom, pastor. Gracias. Gracias, brother. Shalom.